Hola, mi nombre es Marlene. Yo soy Linda Samaidi Méndez Méndez. Sabemos que la criminología es una ciencia multidisciplinaria. Esto quiere decir que se requiere del apoyo de otras ciencias para llevar a cabo su trabajo. Una de ellas es la estadística. Hablaremos sobre una de sus ramas que es la estadística descriptiva. En esta trata sobre métodos para organizar información numérica y así facilite su interpretación utilizando tablas, gráficas, diagramas, entre otros. Donde aplicamos todo lo aprendido en la materia, lo obtuvimos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que es el ENVIPE. Nos enfocamos en la incidencia delictiva acerca de los tipos de delitos según el dominio. En este caso fue la zona urbana. En esta tabla se presenta los tipos de delitos y el número de víctimas. Y bien, este es nuestro caso ejemplo, que es una tabla de frecuencias para datos sin agrupar. Nuestro tema es acerca de la incidencia delictiva en la República Mexicana durante el año 2018. Para empezar, tenemos la variable, que son los tipos de delitos como extorsión, fraude, robo vehicular, entre otros. De este lado tenemos el símbolo de sigma, que representa la variación del conjunto de todos los datos. Aquí tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de víctimas. Ese dato numérico es el resultado de la suma de todos ellos, que es 43.325. Por aquí tenemos la frecuencia relativa. Para obtener eso tenemos que dividir el primer dato numérico de la frecuencia absoluta entre el total de la suma de ellos, que sería, para el primer dato sería 12.799 entre 43.325. Como resultado nos da 0.2954, y así sucesivamente con los demás datos numéricos. Y por último también tenemos que sumar todos ellos, como resultado nos da 0.9995. Por aquí tenemos la frecuencia porcentual. Para obtener eso tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por 100. Para esto, el primer dato numérico tenemos que hacer lo siguiente: 0.2954 por 100 nos da 29.54%, y así sucesivamente con los demás datos. Por último, igual se tiene que sumar todo y nos da 99.95%. Para la frecuencia absoluta acumulada tenemos que dejar vacía la primera casilla. Tenemos que anotar el primer dato numérico de la frecuencia absoluta de este lado, que sería 12.799. Y continuamos sumándole el siguiente dato, que sería 12.799 más 7.168, que como resultado nos da 19.967. Y así sucesivamente. Y nos tiene que dar como resultado el mismo resultado de aquí, de la frecuencia absoluta, que es la suma de todos los datos numéricos de aquí. Y por aquí la central. Para obtener estos datos tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por 360 grados. Sería, para el primer caso, 0.2954 por 360 nos da 106.344 grados, y así sucesivamente con los demás datos. Por último, de igual forma tenemos que sumar, y como resultado nos da 359.82 grados. Estos resultados, estos datos numéricos, nos ayudan a realizar la gráfica circular y así organizar nuestros datos. Para concluir, tenemos tipo de variable. Nuestra tabla es un tipo de variable cuantitativa discreta. Realicé una gráfica circular para saber el porcentaje de cada delito, como se muestra aquí. Y de este lado tenemos las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Comenzaremos con la media. Es la suma de todos los datos entre el número de datos numéricos. El total de la suma sería 43.325. Lo dividimos entre el número de datos, que sería 9. Nos da como resultado 4.813.88, que esta sería nuestra media. Continuamos con la mediana. Para la mediana tenemos que organizar todos nuestros datos numéricos del número más pequeño al más grande. La fórmula es
n más 1 entre 2, que sería nuestro número de datos más 1 entre 2. Sería 9 más 1 son 10, entre 2, 5. Comenzamos a contar desde el número más pequeño. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, 3686 es nuestra mediana. Para la moda, no hay moda porque ningún número se repite. Continuamos con las medidas de dispersión para datos no agrupados. Para obtener el rango vamos a utilizar la fórmula que es dato mayor menos el dato menor. Para la varianza muestral vamos a utilizar los datos de la tabla de tipos de delitos, la moda, el total de datos, y así proseguir a sustituir los datos con la fórmula, y aquí el resultado se va a elevar al cuadrado, como lo dice la fórmula. Para la desviación estándar vamos a sacar la raíz cuadrada de la varianza y ese sería el resultado. Durante el curso aprendimos sobre las variables estadísticas como la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa hace referencia a las características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Esta se divide en dos. La primera es la nominal. En ella se precisa un orden. Un ejemplo podría ser el color preferido, estado civil o género. La última es la ordinal. Lo mismo, en ella se precisa un orden. Pero un ejemplo de ella podría ser la nota de un examen, que es aprobable, sobresaliente o notable. Por otra parte, otro ejemplo sería la prueba de un examen deportivo, teniendo el primer lugar, segundo lugar o tercer lugar. Tenemos la cualitativa, la cual se expresa con números y se pueden realizar operaciones con ellas. Esta se divide en dos. La primera es la discreta. Se representa con un número finito de posibles respuestas y se expresa en número entero. Por ejemplo, la edad, número de hermanos, entre otros. La segunda es la continua. Se representa con un número finito de valores y se expresa con números decimales, por ejemplo, peso, estatura, tiempo, entre otros. También aprendimos a realizar tablas de frecuencias para datos agrupados y datos no agrupados. Vamos a realizar representaciones gráficas, como gráficas circulares, histogramas y polígonos de frecuencia, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Bien, esto ha sido todo de nuestra parte.